Esta es una de las tareas de dibujo. Veamos, todavía no les estoy pidiendo un cajetín. Ustedes, no sé si ustedes han visto o ya han estado en un colegio técnico o han visto a alguien que está en un colegio técnico, donde a esto se le hace un cajetín, ¿verdad? Y abajo se pone el nombre suyo, el nombre del colegio, el nombre del dibujo, ese tipo de cosas. Todavía no les voy a pedir eso, solo les voy a pedir una hoja como esta. Acá sí, por favor, les pido que tengan cuidado al momento de escribir estas letras. Tienen que ir escritas esas letras, pero tienen que ir escritas con letra legible, ¿verdad? ¿Está grabando, profe? Sí, 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 ya empecé a grabar. Entonces no lo haga en carta, no lo haga como algunos escribimos, mitad carta, mitad molde. Hágalo como tiene que ser, así como se ve ahí. Esta primera parte de línea O continua, también se puede hacer en el cuaderno, ¿verdad? no, tiene que ser en hojas en blanco. En el cuaderno sí no se lo recomiendo porque ustedes tienen que ir midiendo y tienen que ir ya aprendiendo todas las Profe, cosas. una pregunta. Bien. ¿Las hojas en blanco qué tamaño tiene que ser? Para este tipo de dibujos, con una hoja tamaño carta es suficiente. Ok, es que yo tenía una compañera de trabajo que ella estaba estudiando y hacía eso, pero las hojas eran más largas. Ajá. O a veces las tenía que cortar, ¿verdad? Ajá. Sí, es que para dibujo existen algo que se llaman formatos y esos formatos miden más que una hoja carta, pero menos que un tamaño físico. Pero no los voy a poner a cortar eso, ¿verdad? O sea, no. A mí lo que me interesa más es que aprendan a dibujar esto, ¿verdad? Antes de que aprendan a cortar papel, mejor que aprendan a dibujar, ¿verdad? Entonces, lo que yo les pido aquí es que ustedes dibujen los varios tipos de líneas que hay, y aquí están. ¿Y cómo voy a dibujar esas líneas? Acá arriba está la explicación de cómo hacer esas líneas. Esto era lo que les decía, vean, que la teoría en sí comenzaba a partir de aquí, desde la página 13. Leían la 13, vean que la 14 ni siquiera había que leer nada, a menos que usted pueda leer jeroglíficos, ahí sí. Había que leer eso, esto, que en realidad no es mucho, vean, una página llena de dibujos, entonces no había nada que leer ahí. Había que leer eso, esto y contestar esas preguntas. Esa era la tarea para la siguiente semana. Esos eran los antecedentes históricos del dibujo. Y después ahí en la última pregunta le pide que describa aquí el dibujo técnico. Esta parte de donde dice croquis y todo esto, eso no. Esta profe fuera de la... Esta es la tarea que era para ayer. Así Sí, que usted me eso. la presenta, si alguno de ustedes sin excusa me la presenta hoy, entonces ya tiene puntos menos. Porque tuvieron Profe, toda una pero semana para hacerlo. Dígame. sí, fíjese que Profe, en este caso, según yo, no íbamos a llevar a esa clase. Bueno, que no la íbamos a empezar esta semana, pero yo no la hice. Pero yo la puedo enviar mañana. Sí, mándela igual, porque entre más tiempo pasa. profe. Oh. Dígame, Dini. Yo esa se la envié hasta hoy porque ayer no pude subir no la pude subir a la plataforma. Porque me tocó que... Victoria, cállate. Porque me tocó que eliminar un montón de cosas para poder subirla. Ajá. Entonces hasta hoy subí esa tarea, pero ya la tenía hecha. Yo ya estoy completa con usted, ¿verdad, profe? Ya le he entregado todo de Y la semana que pasó. yo creo que sí, no he revisado. Eso lo hago entre hoy y mañana, porque siempre hay alguien que me lo entrega tarde. Entonces, por eso siempre lo Yo hago sí hasta el le debo, miércoles. profe. Tienen que ponerse al día. Vean, Ajá. aquí voy a hacer algo aquí. Voy a hacer esto. Voy a pausar la grabación. Voy a hacer de la siguiente forma y espero sigan instrucciones, por favor. Sigan instrucciones. Esto ustedes lo van a dibujar con un lápiz normal. Un lápiz carbón normal. Eso sí, que no sea de esos lápices verdes, unos Bic, que se pueden doblar, que se doblan fácil. Esos no, porque esos lo que marca es bien suave, ¿verdad? Entonces no, con ese no. Tiene que ser con un lápiz carbón de los otros, de los amarillos. HB. Ajá, que diga HB, pero ojo, en realidad esos lápices no son HB, ¿verdad? Porque el HB es más oscuro, pero ahí dice que son HB. Ese lo pueden usar. Yo tengo uno que dice 2H.
Ajá, entonces ese lápiz que usted tiene, lo puede usar para para la del inciso B. Porque el 2H es más suave. El HB es más oscuro, ¿verdad? Una pregunta, profe. Bien. Entonces ahí dice lápiz HB, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Alinear? ¿Alinear qué? O sea, la raya, una raya que pide ahí, ¿no? ¿O cómo? Sí, eso es lo que estoy explicando. Ok. Entonces, pero antes, como aquí dice lápiz HB, entonces por eso les estaba explicando antes lo del lápiz. Donde diga lápiz HB, ustedes van a usar un lápiz normal y lo van a marcar fuerte. No tan fuerte que traspasen la página, pero sí lo van a marcar fuerte, ¿verdad? Eso sí, tienen que estar afilando siempre la punta. ¿Qué es afilando la punta? Sacándole punta siempre. Punta. Para que quede bien. Cuando ustedes dibujen 2H, entonces como ustedes no tienen otro lápiz, supongo, en el caso de su compañera, si tiene un 2H, entonces lo va a hacer con 2H y usted lo va a dibujar. Usted va a notar que le va a quedar más suave. Ustedes que no tienen, entonces lo pueden hacer con el mismo HB, pero eso sí que lo van a marcar más suave, no lo van a marcar tanto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ahora, eso es para la línea continua gruesa, es como se mira aquí. Vean, así. Solo esa línea lleva, profe. Solo esa línea, correcto. Ahorita solo vamos a dibujar líneas. Esta es 2H, que se ve así. Se ve más clara. Esta es línea segmentada delgada. Es acá. Se dibuja con 2H y se deja un espacio. Siempre tratando de que ese espacio sea como se ve ahí el dibujo. ¿Verdad? Y que la línea sea como se ve ahí el dibujo. No que se vea uniforme. Ustedes lo pueden ir midiendo. No lo recomiendo, pero lo pueden ir midiendo. Porque ir midiendo eso es buen trabajo. Pero no. Yo recomiendo que lo hagan con el ojómetro. Pero que lo hagan, traten de que se vean del mismo tamaño todas, tanto el espacio como las líneas, ¿verdad? Y acá, línea cadena delgada, igual, también se dibuja con 2H, entonces, que se vea esa diferencia, HB, 2H. Y acá, estos son otro tipo de línea que son las líneas de cota, pero ese lo vamos a ver después. Cómo acotar dibujos. El dibujo, la actividad que usted tiene que hacer es esta. De acá, de esta página 27. Va a tener que hacer todo esto. ¿Verdad? El inciso A no, porque ustedes lo que van a presentar es, ustedes solo van a presentar 2 láminas. ¿Verdad? ¿Cuáles son las 2 láminas que van a presentar? Son esta y esta. ¿Cuánto de separación le van a poner acá? Le va a poner medio centímetro o 5 milímetros, que es lo mismo. ¿Verdad? Medio centímetro o 5 milímetros. Acá dibujan la primera línea gruesa. Abajo dibujan la siguiente, línea gruesa y así sucesivamente. Creo que no hay mayor complicación en eso, o sí hay complicación. Van a dibujar esto tal y como está ahí. Un cuadro. Ese cuadro lo van a dibujar en HB todo. Esta letra tiene que ir en HB. ¿Verdad? ¿Cuál letra, profe? Donde dice línea continua gruesa, 2 puntos, arista y contornos visibles, HB 1 milímetro aprox. Eso tienen que escribirlo también. Y ojo, y todo. Lo que hay que dibujar ahí en los cuadros son las líneas que nos enseñó anteriormente. Correcto. Aquí dice cuál tiene que ir. Aquí en este espacio, línea continua gruesa. Aquí en este espacio, línea continua delgada. Aquí en este espacio, la línea segmentada delgada, que se dibuja con 2H. Aquí en este espacio, la línea en cadena delgada, que también se dibuja con 2H. Después, ojo con esto, esta está fácil. Esta la terminan en media hora, o menos, creo. Porque usar una regla y eso es fácil. Esto ustedes lo van a hacer usando escuadras. Ahí en el video les mandé en la plataforma, perdón, les mandé un video del uso de las escuadras. ¿Verdad? Solo para que ustedes tengan una idea. Esto de aquí para acá, pero vamos a hacer con un color que se vea. Esto de aquí para acá, la inclinación de eso es de 30 grados. La inclinación de este es de 30 grados. Solo poniendo su escuadra, usted dibuja 30 grados. No hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, ¿usted qué va a hacer?
Usted va a poner su regla. Vamos a dibujar una regla acá. Usted va a poner su regla aquí. Y encima de la regla va a poner su escuadra. Va a poner su escuadra acá. ¿La escuadra cuál? La escuadra de 30 grados, la que parece pistola, que nosotros la agarramos y la usamos como pistola. Esa. ¿Verdad? Y usted la va a ir moviendo. Así. Esas líneas, ¿cómo son? Todas esas líneas son HB. Entonces la va a tener que dibujar con HB. Trate siempre de que todas tengan el mismo grosor y de que sean una línea continua. ¿Verdad? Entonces, después de hacer eso, ustedes van a dibujar las siguientes. Las siguientes son estas. Vean. Estas son líneas verticales, no hay ningún inconveniente ahí. El espacio entre cada una, 5 milímetros. 5 milímetros o medio centímetro. Niños, todos me apagaron la cámara. Enciéndanla, por favor, porque se me desaparecieron de la pantalla. Ok. Entonces, después de acá, este también lleva 5 milímetros de distancia. ¿Dónde la van a medir? En este lado y en este lado. Ojo, vean este video cuando ustedes vayan a hacer estos dibujos. Aquí lo estoy explicando todo. ¿Esto cómo lo van a dibujar? Esto, lo que van a hacer ustedes son 45 grados. Esto mide 45 grados. Acá. Usted acá le pone 45 grados. Ahí. Ahora, de nuevo, usted va a poner su regla aquí. Usted va a poner su regla acá. Después usted va a poner su escuadra de 45 grados, así. Encima de la regla. ¿Por qué? Porque esa regla no se tiene que mover, ¿verdad? Esa regla tiene que quedar ahí sin moverse. La que se va a mover es esta escuadra de 45 grados. ¿Para dónde lo va a mover? Para la izquierda o para la derecha. Y ahí. ¿Verdad? Entonces ahí va a dibujar usted eso de 45 grados. Después, usted va a dibujar lo demás. Estas son líneas horizontales, ningún problema. Estas líneas son a 60 grados. Entonces, de nuevo, usted va a poner la escuadra, usted va a poner la regla como base, que le sirva como apoyo, y usted va a dibujar, va a poner su escuadra de 30 a 60 aquí. La misma escuadra con la que dibujó 30, nada más que ahora la va a poner en esta posición. ¿Sí? Entonces usted la va a poner ahí y ahí va a comenzar a dibujar. Así de sencillo. No sé quién de ustedes estuvo en un técnico o algo así, o ninguno. Solo lo llevé. No. Profe, una consulta solo. Los cuadros, ¿cuánto van a medir? Que se quedó entre tarde. No vean, es una hoja tamaño carta que la tiene que dividir en 8 partes iguales. Ok. Entonces ahí va a depender de usted, ¿verdad? No le digo cuánto porque ahí lo tiene que hacer usted. Eso sí, una cosa así, déjenle margen, ¿verdad? Que se vea así, vean. Que si esta es la hoja, ustedes le hacen un margen de 1 centímetro o 10 milímetros. Ustedes deciden cómo lo miden. Acá, que se vea así. Porque si no, se les va a mover la hoja, y entonces no va a quedar bien el dibujo. Aquí. Así. Entonces usted lo divide en 8 partes iguales. Acá. Acá. Y acá. Así se tiene que ver su dibujo, ¿verdad? En este caso no es necesario cajetín porque ustedes tienen la plataforma. Entonces usted me puede subir a esta página sin nombre y no importa, porque yo ya sé en el espacio de quién está. Por eso es importante la plataforma. Si usted lo sube ahí y ahí dice tarea enviada de iPhone, digamos, y no pasa nada. Entonces yo voy a saber qué es, de quién es. Entonces no va a haber ningún problema. Y acá, este último, de acá, es de 75 grados. ¿Y cómo mido 75 grados si no tengo una escuadra de 75? Entonces, yo pongo la escuadra de 30 grados acá. Y pongo la escuadra de 45 grados encima de ella. Entonces, ahí tengo que usar los 3. ¿Verdad? Tengo que usar la regla, tengo que usar las 2 escuadras. Y ahí me queda 75 grados. ¿Por qué? Porque una mide 30 y la otra 45, 75.
Entonces, ahí lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, aunque no crean dibujar esta línea si están aprendiendo algo, lo que están aprendiendo es cómo usar las escuadras. Que eso es lo importante. Si usted no puede usar escuadras, se le va a hacer muy difícil hacer los dibujos. Algunos de ustedes yo sé que ya compraron este juego de escuadras. El otro día, créanme, el otro día pasé por casa y un juego de escuadra de estas cuesta 15 lempiras. De las que ustedes necesitan. ¿Por qué? No las necesitan tan grandes. ¿Para qué? Si estuvieran en ingeniería dibujando planos, ahí sí. Pero estamos haciendo dibujo técnico en el colegio donde las hojas que nosotros usamos son pequeñas. Si es un plano, entonces sí, ahí sí necesito escuadras grandes, pero no, con una de esas es suficiente, ¿verdad? Y si van a necesitar un compás, ese sí necesito que si lo pueden conseguir prestado, mejor, para que usted no gaste en eso. Pero un compás también necesita. Entonces, esas son las tareas para esta semana en dibujo. ¿Alguna pregunta? No, no. Bueno, ok. No. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Los demás? ¿Alguna consulta sobre esto? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Yo lo voy a ver los videos. Ok. Entonces, sí, cuando ustedes vayan a hacer este dibujo, vean el video de nuevo. ¿Verdad? Ya no miro. Bien, entonces eso es lo que tienen que hacer en dibujo. ¿Verdad? Ahora, pregunta. ¿Ya leyeron lo de matemáticas? Esa es la otra. Lo de hoy, la guía de esta semana. Ajá, la guía de esta semana. Yo no, Bueno, profe. Yo la estoy tengo, leyendo, no pero he podido sí, leerlo. sí, no lo entendí. Pero ya lo leyó. Estoy leyendo. Ajá, sí, porque tienen que leerlo antes de poder entrar a esto. A ver. Ese material que ustedes tienen en sí considero que no está tan grande el de esta semana de matemática, ¿verdad? ¿O ustedes qué dicen? ¿Está muy grande? No, No, ¿verdad? Ahora. Estoy igual al pasado casi. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema? Vamos a ver quién me ayuda. Desviación relativa. Ajá, desviación relativa. La semana pasada nosotros aprendimos a sacar la desviación típica y la varianza, ¿verdad? La varianza. La varianza en sí es nada más elevar al cuadrado la desviación típica, nada más. Para ambas hay fórmulas, ¿verdad? Y esas fórmulas lo hace más sencillo todavía. Entonces, como lo hace más sencillo, solo tenemos que fijarnos en qué fórmula voy a usar y por qué la voy a usar. Entonces, no sé si lo tienen ahí a mano el material. Pregunto. Sí, yo lo tengo aquí a mano. ¿Los demás? Yo no, profe. Recuerden, el tema se llama desviación relativa o coeficiente de variación, así se llama. Sí. Y hay una guía. Creo que la guía es más grande que el contenido, porque en sí está sencillo. Victoria, pegar el Banco Santiago ahí. No quiero. Me dice que pegue el banco. ¿No? Ahí hay 13 ejercicios, ¿verdad? De esta semana. Sí. No son... No. Sí, son 13 ejercicios. 13 ejercicios. 13 ejercicios, sí. Sí. Yo le escuché 13, no, son 13, sí. No, 13. Bien. De ahí comienza todo. De donde dice desviación relativa, coeficiente de variación. Dinia, ayúdeme a leer, por favor, aparte. Santiago.
La desviación estándar es una medida absoluta de dispersión y expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales. ¿Hasta dónde le leo, profe? Hasta donde está la fórmula. La desviación estándar no puede ser la única base que compara dos distribuciones si se tiene una, no sé cómo se lee esa. Desviación. Desviación igual a 10 y una media sería la Ajá, otra. correcto. Igual a 5 valores varía en una cantidad que es doble de la media. En cambio, si tiene una variación igual a 10 y una media igual a 5000. La variación relativa a la media es insignificante, por tanto no se puede conocer la dispersión de un conjunto de datos sin conocer la desviación estándar y la media. Y la relación es del tamaño existe entre esta y la desviación estándar. Lo que se necesita es una medida relativa que nos dé una idea general de la magnitud de desviación estándar en relación con la magnitud de la media. Esta medida de dispersión es el coeficiente de la variación, se ve que es coeficiente de la variación. Relaciona una y otra expresando la desviación estándar como un porcentaje de la media. De ahí que la unidad de medida se llame, por cierto, una vez de las mismas unidades que le da los datos originales. Ok, entonces veamos. La semana pasada nosotros vimos que existe una forma de agrupar datos. Esa forma de agrupar datos es mediante una tabla de distribución de frecuencia. Esa tabla de distribución de frecuencia lo que me dice es cuánta cantidad de datos hay en un intervalo determinado, lo que les explicaba. Por ejemplo, cuando nosotros explicábamos lo de su edad, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos hay con las edades de 18 a 20 años? Y habíamos que solo había una persona. De 20 a 22 años no había nadie, parece, y así lo íbamos ordenando. Entonces, esa tabla, cuando nosotros lo ordenamos de esa manera, se llama tabla de distribución de frecuencia. En esa tabla de distribución de frecuencia, nosotros podemos sacar las medidas de dispersión, así se llama. Si no recuerdan, entonces les recomiendo ver el video de la semana pasada o leer el material de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esa medida de dispersión nosotros encontramos que era la desviación típica y la varianza, ¿verdad? Y para poder encontrar desviación típica y varianza había fórmulas, ¿verdad? Había dos fórmulas para usar, sencillas, solo que la más complicada era la desviación estándar o desviación típica. ¿Por qué era la más complicada? Porque había una fórmula que usar, ¿verdad? Y esa fórmula me pedía la media, que es lo que su compañera leyó aquí, ¿verdad? Era la media, era eso que está acá. Entonces, ¿pero qué es todo eso? ¿Para qué me sirve todo eso? Los promedios nos sirven a nosotros para poder interpretar datos. Por ejemplo, les explicaba también la semana pasada que si yo quiero saber mis notas, entonces yo quiero saber mi nota total, yo quiero saber mi promedio. Ojo, cuando me dicen mi promedio, yo estoy sacando la media es un promedio. Entonces yo sumaba todas mis notas y lo dividía entre el número de parciales. Y ahí yo sabía cuánto sacaba de promedio en mi clase. Si yo saco 100% de promedio en mi clase, quiere decir que yo aproveché mi clase. Que yo aprendí, hice todas mis tareas y aproveché mi clase. Si yo de promedio saco 50%, quiere decir que yo di la mitad del esfuerzo que necesitaba para poder pasar la clase. Y puede ser que ese 50% yo lo saqué, que en el primer parcial saqué 100 y en el segundo parcial saqué 0. Y tiene lógica, quiere decir que yo me esforcé solamente en el primer parcial. Solo me enfoqué la mitad de los dos parciales. Entonces, como solo me dediqué en la mitad de los dos parciales, en el caso de que sean dos parciales, entonces tengo la mitad de la nota. Entonces, para eso nos sirven los promedios. También les explicaba yo el caso de lo que está pasando con el coronavirus. Ustedes han visto que cuando hablan los de sin hacer, sale ahí que dice que la tasa de mortalidad es de 3 punto algo, 3.09, 3.10. Entonces, ¿qué significa? Ese es un promedio, ¿verdad? Y significa que de cada 100 personas mueren 3.
Eso significa que de cada 100 personas que han estado infectadas de coronavirus, 3 han muerto aquí en Honduras. No sabemos si ese dato es real o no es real porque es muy difícil comprobarlo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que tiene coronavirus se hace el examen por miedo a que no le den el resultado rápido. Entonces, si esos resultados son válidos, entonces eso significa que de cada 100 personas infectadas, 3 mueren. Pero a veces esos datos no son tan exactos. ¿Por qué? Porque existe una desviación. ¿Qué significa esa desviación? Que ese dato va a depender de una variación que hay, ¿verdad? Puede ser que se acerque más a un valor y menos al otro, ¿verdad? Y eso también me sirve para interpretar los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Cuando yo relaciono la desviación con la media y yo veo que entre ellos hay un espacio, entonces yo ahí veo que está pasando algo. Yo veo que esos datos cada vez se van aproximando más. En el caso del coronavirus puede ser lo siguiente. Puede ser que yo tengo la media, ¿verdad? Que murieron 3 puntos y algo de personas. Pero esos 3 puntos y algo de personas se está acercando más a las edades entre 70 y 80 años. Entonces yo estoy viendo ahí que ese dato lo tengo ahí, pero no significa que todas las personas estén en el mismo rango de edad. Sino significa que se va más con las edades de 70 y 80. Entonces hay una desviación que se va acercando más a un dato y se va alejando del otro. Yo no he sabido, yo no sé si ustedes han sabido, de algún niño que se haya enfermado muy grave de coronavirus. Yo no he sabido. Entonces podemos decir que ahí se va acercando cada vez más ese valor, ¿verdad? Y eso tiene un nombre, es lo que acabamos de leer. Eso se llama coeficiente de variación. Saber a cuánto se aproxima hasta ahí. Y lo dan en porcentaje. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Y este ejemplo acá dice. Cada día el técnico de laboratorio A realiza 4 análisis con desviación de 5. El técnico B termina 160 análisis diarios con una variación de 15. ¿Cuál de los dos muestra menor variabilidad? ¿Cuál creen ustedes? Así, solo con los datos que tengo ahí, ¿cuál me dirían ustedes? Variabilidad es cuánto varía, ¿verdad? Dice, un técnico de laboratorio A realiza 4 análisis con una variación de 5. El técnico B termina 160 análisis diarios con una variación de 15. ¿Verdad? Ahora dice, ¿cuál de los dos muestra menor variabilidad? Entonces dice, para tener una respuesta concreta, calcular los coeficientes de variación de cada técnico. Entonces, CB significa coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación entre la media por 100. Así de sencillo, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿me dan la desviación? Sí. ¿Me dan la media? Sí. Entonces divido 5 entre 4, perdón, por 100. Y eso me da 12.5%. Y en el otro, me da 15 entre 160 por 100, me da 9.4%. Ahora, con esto podemos deducir que el técnico B, quien tiene una mayor desviación absoluta en la salida que el técnico A, muestra una variación relativa, ya que la media de B es mucho mayor que la suya. Entonces podemos decir que el técnico B muestra menor variabilidad, a pesar de que tiene más datos por analizar, pero él muestra mayor variabilidad. ¿Qué significa esto? Que sus datos son casi exactos, ¿verdad? Que no se diferencian mucho. Jóvenes todavía están ahí. Sí, profe. Profe. Dinia, Ivania, Deli, ¿ya se durmieron? Pero estoy para Ok. Entonces, ya se me está acabando el tiempo, me queda menos de un minuto. Entonces, volvemos a ingresar, por favor. Ok. Solo hemos visto un ejercicio. Entonces, veamos el ejercicio 2. Dice, fabricante de tubos de TV tiene 2 tipos de tubo, A y B. El A tiene una duración media de 1495 horas
con una desviación estándar de 280 horas. El tubo B tiene una duración media de 1875 horas con una desviación estándar de 316 horas. ¿Qué tipo de tubo tiene mayor dispersión relativa? ¿Verdad? Entonces, ¿nos dan la media? Sí. ¿Nos dan la desviación estándar? También. ¿Podemos aplicar la fórmula? Sí.